Continuando pues con este proceso de formación en el tema de cómo anunciar el querigma. Hoy hemos hablado y hemos escuchado hablar mucho querigma, pero han habido pocos procesos en los cuales nos dicen cómo hacerlo. Y es por una razón muy importante, y es que nadie da de lo que no tiene. Entonces, para anunciar el querigma, casi que es una condición sine qua non, es decir, con la cual tenemos que tener, y es haber vivido el querigma. Personalmente reconocí el querigma hace unos 30 años tal vez, en un encuentro en esta misma casa donde estoy grabando en este momento este espacio, esta formación, con un padre al cual recuerdo mucho, el padre Natale Baxo, misionero comboniano, y aquí nos anunciaban el querigma de una manera muy testimonial y de bastante rigidez en el silencio y en la vida verdaderamente de causa que teníamos en estos espacios. Pero desde ahí no se quedó solamente ahí, sino que poco a poco y paso a paso se han ido recibiendo otros momentos, se han estado en otros momentos donde uno recobra el compromiso, donde uno vuelve a asumir con el Señor la alianza, donde uno vuelve a ponerse la argolla y decirle al Señor: estoy contigo, yo quiero estar contigo, tú por favor ven a estar conmigo, ¿no? Donde se renueva ese compromiso de estar con el Señor poco a poco y paso a paso. Eso es una condición de la cual quiero hoy hablarles. Si algunos de ustedes no han hecho un proceso del querigma, si algunos de ustedes no han recibido el anuncio del querigma como proceso concreto, sería bueno buscar alguno de estos espacios. Hoy en la Arquidiócesis de Cali hay 18 movimientos que se dedican a hacer proceso de querigma, con estos retiros, los diferentes movimientos y comunidades que hacen el retiro de fin de semana, cada uno con sus especialidades, sus especificidades, cada uno con sus énfasis, cada uno desde una moción del espíritu diferente, pero lo hacen con el amor y con el gran deseo de atraer más hombres y mujeres a los pies de Jesucristo. Es buscar alguno de estos movimientos o alguno de esos procesos en las parroquias que llevan nueva evangelización y que invitan a hacer estos procesos de nueva evangelización, estos procesos del querigma, a que se vinculen algunos de ellos y reciban ese proceso de querigmático puntual. Así usted ya haya vivido muchos años en la iglesia, así usted haya hecho cualquier cantidad de cursos, así usted se sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis, sería bueno, si no ha hecho el querigma, que lo haga como experiencia propia, porque indudablemente si voy a predicar el querigma, qué bueno es haberlo vivido, qué bueno es haber aprendido de él, qué bueno es haber podido tener un encuentro personal con el Señor en esos espacios. Aparecida, en el numeral 6.2, quiso remarcar completamente, quiso poner casi que la lupa ahí. Me estoy acordando aquí de esas fotografías donde le ponen a uno una lupa y le amplían a uno el texto. Si pudiéramos hacer eso con todo el documento Aparecida, pondrían el texto ahí, todos los que de alguna u otra manera conformaron este documento, ponen la lupa ahí para decirnos aquí donde está el quiz de las redes, aquí donde está el punto central de todo este anuncio, anuncio que estamos haciendo en el documento de Aparecida. Y aquí hay un dato al margen, pero que me parece muy interesante podérselos contar a ustedes, un paréntesis, ahí abro paréntesis. En Aparecida, donde se reunieron todos los obispos de Latinoamérica, y además de eso se reunieron muchos expertos, pastoralistas, biblistas, teólogos, eclesiólogos, todos los hombres y mujeres muy sabios de nuestra Latinoamérica, con discípulos y misioneros que iban a participar de estos procesos. En las horas de la mañana recibían todo lo que había sucedido en las horas de la tarde. En las horas de la tarde hacían mesas de trabajo, y en las mesas de trabajo había unas plenarias tipo 5 o 6 de la tarde tal vez. Al finalizar el día habían unas conclusiones. Esas conclusiones había un secretario que se ponía a escribirlas, y en las horas de la noche este secretario allá en su cuartico tenía que ir reorganizando el documento para el día siguiente decir: así va el documento final. Y iba quedando armado el documento. ¿Saben ustedes quién fue el que organizó ese documento de Aparecida? Pues fue el cardenal Bergoglio. Él fue el que organizó
todo el documento de Aparecida, porque él fue el secretario de Aparecida. Y al ser el secretario de Aparecida, logró configurar todo el documento para entregarnos a los otros. De hecho, si ustedes miran todo el apostolado de Francisco desde Roma, se van a dar cuenta de la gran influencia que tiene en Francisco el documento de Aparecida. El acercarse a la gente, el estar con la gente, el hacer lío, el pasearse por los medios de comunicación de una manera interesante, el anunciar a Jesucristo con signos, con símbolos, esto de bajarse del papamóvil e ir a abrazar a un enfermo, ir a tocar a un niño, ir a bendecir una familia. Eso es esa iglesia que dice él que la prefiere accidentada antes que acomodada, esa iglesia que nos dice que prefiere que sea un hospital de campaña. Todo eso es en suma Aparecida, que nos está diciendo hay que tener una iglesia en salida. Y esa salida, esa puerta principal de la salida que tiene la iglesia, pues es el anuncio del querigma. Un anuncio que va a decir el documento Aparecida en el numeral 6.2 que tiene que suscitar un encuentro, que ya lo hemos hablado acá. Hay que producir un encuentro personal entre Jesús y el discípulo. ¿Cómo se tiene que dar? Con todas las herramientas que hemos ido trabajando aquí en este curso, con todas las herramientas que puede tener este documento, que insisto, tienen que haberlo leído ya, con todo el engranaje y formación que vamos a sacar a partir de Aparecida. Un encuentro fraterno, un encuentro alegre, un encuentro festivo en el que le anunciemos a la gente que Jesucristo está vivo y en medio de nosotros. Y cuando se suceda ese encuentro, la gente va a decir, pero es que yo no vivo así como vive Jesús. Y entonces ahí es donde la gente tendría que salir diciendo, yo quiero vivir como Jesús. Entonces va a producir el proceso de la conversión, de la metanoia, del cambio de mentalidad, dirían los expertos, el cambio de mentalidad para que cambiemos esa mentalidad con la que ven, una mentalidad de pecado, una mentalidad de división, una mentalidad en el que divide, una mentalidad que no busca el bien ni el servicio, a una mentalidad completamente cristiana, que busca indudablemente lo que se produce o lo que producen los frutos del Espíritu Santo según Gálatas 5:22, que eso lo dejo para que ustedes lo lean. Eso es lo que yo tengo que producir en medio del querigma, del anuncio del querigma, producir que la gente viva según el Espíritu, y vivir según el Espíritu es vivir según Gálatas 5:22, es caminar hacia allá, hacer que la gente camine allá. Todos los evangelizadores tenemos una gran preocupación, y es ¿por qué después del anuncio del querigma no todo el mundo entra en el proceso? ¿Por qué después del anuncio del querigma todavía veo gente que sigue en las mismas? Hay una clave aquí para hacer que la gente llegue a los pies del Señor. Orar por ellos. Oremos. Si nosotros oramos por ellos, si nosotros estamos constantemente poniendo en manos del Señor a estos hombres y mujeres que van al retiro del querigma, que han ido al retiro del querigma, el Señor hará la obra. A nosotros nos gustaría mirar hacia atrás y decir, mira, esos que vienen allá atrás estuvieron en el retiro que yo proclamé. Pero no, de pronto los frutos los va a recoger una mamá, una esposa, unos hijos dentro de 5, 10, 15, 20 años. De pronto lo va a recoger una empresa, un país, una institución, no sabemos dónde se va a suscitar ese efecto reproductor del querigma en la persona, siempre y cuando nosotros hayamos producido el encuentro personal de ella con Cristo Jesús. Entonces no está en nosotros recoger los frutos, en nosotros está producido el encuentro. Los frutos los recogerá el Señor, los frutos los hará suscitar el Señor. Entonces nosotros nos corresponde el encuentro y hacer que la persona entre en un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión inmediatamente va a arrojar a la persona hacia el discipulado, porque va a querer caminar los caminos de Jesús. Y ahí es donde entonces ya viene todo el proceso de catequesis, en el que yo voy a tener que enseñarle a las personas a caminar los caminos de Jesús. Por ahora le suscito el encuentro, le doy ganas, le hago dar ganas a la gente. Y cuando la gente quede con ganas, ahí viene el catequista que tiene que coger a esta persona y hacerla crecer en la fe, que a la final eso es lo que hacemos nosotros los catequistas. La vocación del catequista es hacer crecer en la fe a la gente. Busca hacer crecer en la fe a la gente.
Ese crecimiento de la fe en la gente se da después de que recibe el querigma. Por eso, querigma y catequesis son los dos grandes componentes de la evangelización. Entonces, en ese discipulado, en esas ganas que le queda a la gente de empezar a caminar, es donde yo me tengo que esforzar. A mostrarles la persona adorable de Jesucristo, contarles lo rico que es vivir con Él, contarles los grandes cambios que ha hecho en la vida, contarles cómo ha transformado mi vida y que yo quisiera que ellos verdaderamente hicieran un proceso similar y que están ahí traídos por Dios para hacer ese proceso. Es como, en suma, lo que yo tendría que suscitar en ellos y es esas ganas de caminar los caminos del Señor. Esas ganas de caminar todos esos pasos por los cuales dio Jesucristo aquí en la tierra y que nos iluminan hacia la vida eterna. Eso es lo que fundamentalmente tengo que hacer yo con el querigma. Ahora, encuentro, conversión, discipulado y el siguiente paso es la comunión, la vida en comunidad. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles 2:42, dice que se reunían a la fracción del pan, a las oraciones, a las enseñanzas de los apóstoles. Y dice que compartían todo entre sí y no les faltaba nada. Compartían todo entre sí y no les faltaba nada. Y la gente desde lejos le decía, mira cómo se aman y comparten todo entre sí. Esa vida en comunidad no está dicha ni hecha en un proceso de nueva evangelización. Hay que construirla. Y hay problema grave yo, porque no es fácil vivir en comunidad. No es fácil vivir en comunidad si nos peleamos, si nos maltratamos, si nos hacemos zancadilla en medio de nosotros que somos familia, en esa familia de sangre, familia que vive en una casa. ¿Se imaginan ustedes 10 familias reunidas en una pequeña comunidad? 10 temperamentos, 10 personalidades, 10 formas diferentes de vivir la vida, 10 formas diferentes de manifestar la fe. Pues indudablemente que ahí van a haber conflictos, ahí van a haber confrontaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como evangelizador? Enseñarles a la vida en comunidad. ¿Y cómo lo hago? Pues haciendo que volteen a ver a Jesucristo, haciendo que pongan a Jesucristo como su Señor, haciendo que crean cada vez más en Jesús y que Jesús los salvó y que si Jesús los salvó, les volvió la dignidad de hijo de Dios y si les volvió la dignidad de hijo de Dios, Él ve en el otro a un hijo de Dios más que un contrincante o un funcionario. Eso no es fácil. La vida en comunidad no es fácil. Pero en el momento en el que yo anuncie el querigma, tengo que darle los primeros elementos para que la persona empiece ese caminar en comunión, en pequeña comunidad, pero también en la iglesia. Y esa eclesialidad indudablemente tiene que ir amarrada mucho a la vida del Espíritu de Dios, que es el que pone en movimiento la Santa Madre Iglesia. Esa vida en comunidad, aunque en un primer momento no hace parte estructural del querigma, sí se tiene que dar los primeros visos para que se dé. Me explico. Se da el querigma y después del querigma se tiene que empezar a enseñar a vivir en comunidad. Pero en el querigma yo tengo que dar los primeros pasos, apuntalar las primeras columnas que fortalezcan la vida en comunidad que se va a experimentar después. Porque mucha de nuestra gente, cuando venga a vivir en comunidad a la parroquia, se van a encontrar con grupos divididos, se van a encontrar con grupos que no se quieren entre ellos mismos ni con los otros grupos de la comunidad, se van a encontrar que los catequistas pelean entre ellos, que los catequistas no se pueden ver con los del grupo juvenil, que el grupo juvenil pelea con las señoras de la Legión de María, que la Legión de María no se puede ver con los ministros de la comunión, que los ministros de la comunión se creen mucho porque están en el altar y entonces miran por encima a los ministros de la palabra, que los ministros de la palabra no se pueden ni siquiera reunir en el mismo lugar con los señores de la acogida, que los señores de la acogida están en estos momentos en problemas con los acólitos, que el acólito entró en conflicto con los de la música, y entonces ese hombre a que yo evangelizo, que va con toda esa emoción inmensa de vivir en comunidad y que dice esto es muy rico, va y se pega un estrellón, porque dice, ¿cómo así? ¿Y estos son los cristianos? No me dijeron que mira cómo se aman y comparten todo entre sí y ahora están peleando. Eso va a suceder. Entonces tengo que buscar que vayan tan fortalecidos en el Señor que cuando se dé ese choque en la comunidad, ellos aún permanezcan y perseveren en ese proceso.
Y eso lo doy en la medida en que yo logre verdaderamente producir un encuentro personal del hombre con Dios, de la mujer con Dios, de Dios con la mujer, de Dios con el hombre. Mire la gran responsabilidad que tengo yo en un primer anuncio del querigma, que puede ser 3 días, que puede ser un semestre, que pueden ser 3 meses, que puede ser una semana, todas las noches, en un encuentro. Yo no sé cómo lo van a organizar. Ya hay formatos, ya hay espacios concretos de cómo hacerlo. Ya ustedes verán cómo lo hacen. Pero el cómo lo tienen que hacer es producir un encuentro personal de la persona adorable de Jesucristo con esa persona humana, con ese discípulo que está ahí, para que cuando se encuentren con la vida real de las comunidades parroquiales, no se vayan a estrellar y van a quedar en el camino. Como nos ha sucedido a muchos, como les ha sucedido a muchos, que llegan y se encuentran con unas peleas tan berracas en las parroquias que deciden no volver. O mejor, o peor, van y buscan la iglesia de la esquina. Y nosotros quejándonos acá. ¿Por qué es que no vienen? Revísese. Entonces, en el encuentro del querigma, yo también tengo que suscitar esa fortaleza en el discípulo para que persevere en el caminar de Jesús, en comunión, en vida, en comunidad. E indudablemente por eso la Arquidiócesis de Cali está pidiendo que el primer anuncio del querigma que demos en la parroquia sea para los discípulos misioneros. Que el Padre le dé un anuncio evangelizador querigmático a todos los discípulos que están sirviendo en la parroquia, desde la primera infancia hasta la última cana. Todos vamos a ir al querigma. ¿Por qué? Porque necesitamos reanimar ese espíritu, necesitamos hacer las cosas nuevas como las hace Jesús, para que ese caminar nuevo nos haga vivir en comunidad y que la gente que va a llegar de las casas católicas, de los procesos de nueva evangelización, de esas misiones que vamos a hacer, pues encuentre un ambiente favorable para desarrollar su vida ministerial allí en nuestra comunidad. Encuentro, conversión, discipulado, comunión y la siguiente es la misión. Estoy hablando ya de un proceso macro. El encuentro, la conversión, el discipulado en el querigma, la comunidad y la vida de misión en otro proceso que continuará, sino que viene agarrado el mismo discipulado. Todo discípulo se convierte en un misionero inmediatamente, ya lo decíamos en la anterior clase, que hay algo que amarra esas dos realidades. Pero en el caso de la misión, el discípulo que inmediatamente se agarra de Jesucristo empieza a sentir la tensión desde afuera, de la familia, de los amigos, la atención de los compañeros de trabajo, la atención de los compañeros del club, de la organización, los vecinos que le van a decir, ¿y a este qué le pasó? ¿Y este qué fue lo que le hicieron allá, que se fue 3 días y se encerró y llegó totalmente cambiado, ya no quiere estar con nosotros? Ya no. Ahí empieza el proceso de misión. Ahí es ese momento en el que él va a tener que empezar a decir, es que Jesús me cambió. Y ya diciéndolo así, y sin siquiera decirlo, ya está haciendo misión. Entonces tengo que fortalecer ese proceso de misión en la persona. El querigma yo lo puedo anunciar miles de querigma, pero tengo que favorecer todos estos otros pasos, otros momentos de la nueva evangelización para poder que en mi anuncio no quede en el aire. Tengo que favorecer otros espacios como es el de discipulado, el de comunión y el de misión. Este es el recorrido entonces que vamos haciendo por el cómo anunciar el querigma. En el querigma, anuncio bien el querigma, pero también tengo que estar pendiente de todo lo que sucede alrededor de mi iglesia, en medio de mi iglesia, en torno a mi iglesia, para que allí también se viva a Jesucristo. Eso es una misión que tengo que hacerla yo como evangelizador. Miren lo que hizo Jesús al resucitar. Jesús al resucitar no se le apareció solamente a las mujeres el día de su resurrección, el primer día de la semana. No, se le apareció a 2 discípulos que iban caminando, se le apareció a otros por allá que estaban reunidos, se le apareció a varios se le apareció para que pudiera ver el encuentro. Entonces yo como evangelizador no me puedo dedicar a dictar querigmas, a proclamar querigmas, a hacer retiros de querigma, pero descuido todo alrededor de la parroquia donde va a llevar esta gente. Es también mi responsabilidad estar pendiente de que acá se esté viviendo verdaderamente una vida en comunidad para que la gente que llegue aquí permanezca y persevere. Sigamos entonces en el ejercicio que estamos haciendo, de mirar lo que hemos aprendido de estos videos, de
terminar de leer el documento Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium de su Santidad Francisco y pues terminar ya como tal este documento de la Conferencia Episcopal de Chile que les han enviado. Muchas gracias y continuemos en comunicación.